al segundo parcial de Filosofía Jurídica. eh, Estableceré la explicación de cada cuestionamiento. Con el primer cuestionamiento, de acuerdo a la siguiente pregunta: ¿por qué a veces resulta difícil conocer el derecho? ¿Y qué podemos hacer para evitar ese tipo de problemas? Ya, eh, yo planteé, primero definí por qué nos resulta complejo conocer el derecho en algunos casos, em, por el cual es por el simple hecho de que el mismo derecho nos plantea obstáculos al conocimiento de este, y el cuales son eh, tres obstáculos que nos plantea. Primero, la falta de lógica que existe en el mismo derecho, ya que nosotros al querer conocer ya sea una resolución o una ley en sí, eh, no podemos establecer qué quiso interpretar el legislador eh, al realizar ya sea esta norma, esta resolución o la misma teoría en sí. En síntesis, que tiene una falta de sentido en la explicación de la misma norma. En segundo, la oscuridad que puede plantear la norma. Eh, Básicamente que es ante la falta o sea, de claridad, nos genera dudas eh, al, al conocer eh, el derecho en sí, y, y ante el objetivo de querer conocerlo, si es oscuro una norma, eh, significa que no podemos percibir ni entender el- lo que en realidad nos quiere decir esa norma. A diferencia de la falta de lógica, es que ahí no existe la coherencia correspondiente que debe tener la explicación de esa norma. Acá, cuando nos explica la norma, no podemos inducir a qué nos quiere decir en realidad. Eh, y por último, está la vaguedad de la norma, que aquí es cuando se refiere, como dice la misma palabra, el derecho, cuando es vago, cuando es suelto en sí, que no nos plantea eh, entender la situación a lo que nos quiere expresar. O sea, nos da un sentido amplio de, de, de la interpretación de la misma norma. O sea, se refiere a la generalidad del objetivo de la norma en sí. Entonces, para este tipo de problemas que nos plantea los obstáculos del conocimiento del derecho, yo creo que acá lo que debemos hacer para evitar es primero que al razonar la norma, jurídicamente hablando, eh, esta norma primero debe ser clara para que la entendamos, sistematizada, lógicamente en una estructura correspondiente, y eh, entender lo que quiso expresar el legislador para, para la interpretación del razonamiento en sí. Es decir, que la claridad, eh, la lógica y, y la generalidad que le debe corresponder a esa norma para su aplicación, eso nos ayudará a entender, o sea, que lleve eh, una base de estas previas, de estos previos criterios, para que nosotros al conocerla ya entendamos lo que nos quiso decir el legislador. Ya segundo, ¿cuál es el inconveniente? Que el ordenamiento jurídico no sea coherente, y que si es así, vale decir incoherente, ¿cómo podemos sobreponernos a esta situación? Ya. Em, ante esta inconveniencia que nos puede plantear el ordenamiento jurídico, em, nos va a presentar contradicciones, ya sea entre dos normas o más. Entonces nos planteará un problema de antinomia en el mismo derecho, que, que, cau- que causarán incoherencia del entendimiento de la norma. Entonces, para resolver esto, usaremos tres criterios. Primero, el de la jerarquía, que este es un tema más estructural, es decir, que ante esta contradicción nos basaremos entre cuál es mayor
a cuál, es decir, cuál subordina a otra o, o- o cuál lleva mayor, jerárquicamente hablando, mayor importancia de una a otra. Después la cronología, que esto implica el tiempo en el momento en que se creó la norma, que en este caso elegiremos resolver que para encontrar la coherencia del sentido de esas normas, eh, iremos a la más reciente en el tiempo, ya que desde un principio lo más reciente sería lo que se habrá tomado en cuenta para resolver un problema o una situación o la interpretación de una situación en específica. Eh, y la especialidad, que esto sería la especialidad de la materia en lo que nos queremos referir a la situación de la norma. Es decir, que entre las normas planteadas, entre las normas que lleven contradicción, habrá una que regule específicamente a la situación que queremos entender y para entender la aplicación de lo que está buscando el fin de esa norma. Bueno, en la 3 en la pregunta 3 que nos dice, pensemos en la relación entre la moral y el derecho y cuáles serían sus principales coincidencias. Y además, si sería deseable esta coincidencia. Em, yo pienso que, bueno, primero que las principales coincidencias entre el derecho y la moral es que las dos buscan, em, primero, buscan una valoración de la misma acción humana. Es decir, que ellos valoran entre qué es lo bueno, qué es lo malo, de ya sea una acción humana propia ante una acción ajena. Que, que estas dos ramas nos plantearán un criterio, ya sea positivo o negativo, ante esa acción. Y, y caerá en una consecuencia de justificación de un castigo, ya sea si el acto en particular es malo. Eh, Entonces las dos, lo que principalmente hacen es valorar el accionar humano. Y lo que coinciden, o sea, lo que sería deseable que coincidan especialmente, es que estas dos ramas, al, coincidir, al tener una relación estrecha, evitarán el problema de legitimidad, en lo cual la legitimidad es lo que la norma, o sea, o el derecho lleva respaldado en sus espaldas, de acuerdo a la justificación de la misma sociedad o la mayoría de esa misma sociedad, ya que la moral, como implicará lo colectivo, el derecho llevará en su espalda la moral para la eficacia y la aplicación de la misma. Eh, entonces, podemos resumir en este caso que, que no todo derecho, por el simple hecho de crearlo, va a ser legítimo. Debe llevar a cabo esa estrecha relación con la moral para que ya sea la resolución de un juez, una norma o el mismo ordenamiento jurídico eh, tenga ese respaldo para que esa valoración de la moral, para que en consecuencia sea aplicable, sea coercible de una manera en principio pasiva y que evitemos la desobediencia civil que podría implicar ese problema de legitimidad y, y en este caso eh, esa desobediencia civil sería llevar más arriba la moral que el derecho. Entonces lo que queremos establecer es un punto de partida para que coincidan y no se separen para evitar consecuencias de desobediencia y problemas de legitimidad. Eh, y también la coincidencia, me olvidé de plantear que que de las principales coincidencias era la ética mínima, que el derecho, al estar relacionado con la moral, como valoran situaciones, el derecho lo que le va a importar son situaciones específicas e importantes que, que piensa que son indispensables para la convivencia de los seres humanos. Entonces, el derecho corresponderá a esas normas que llevan un peso moral para, para su disposición y regulación de las mismas. En la pregunta 4, de acuerdo
Eduardo Noboa sobre los obstáculos del derecho ante los hechos sociales, eh, nos pregunta que, cambiando el enfoque, que si el derecho debe contribuir al avance de la sociedad y que si no lo hiciera, este perdería la esencia. Bueno, yo desde un principio, en mi opinión, pienso que el derecho en sí debe contribuir a ese progreso de la sociedad debido a las diferentes situaciones y problemas que se suscitan en el tiempo, que son inevitables desde un principio, que de acuerdo a la globalización y avance de la sociedad, eh, nos conducirá a esa brecha que diferenciará el derecho y los hechos sociales, los cuales no solamente deben ser resueltos, obviamente, por el derecho, sino hay distintas ramas eh, de la sociedad que deben llevar eh, ese avance de progreso. Eh, pero no solamente el derecho y no siempre debe ser reformado y debe ser cambiado de acuerdo a los hechos sociales que avanzan, que son inevitables, porque caeríamos en las contradicciones del mismo derecho y la jurisprudencia. Yo pienso que sería un, ya perdería su, su ejecutoriedad en sí, o sea, que el- lo que se resolvió en distintas situaciones ya no tendrá ese peso para la resolución de situaciones venideras. Habrá mucha contradicción y mucho conflicto para su interpretación, así que lo que el derecho debe sobreponer, primero, es la base legislativa que, que nos indica un camino de lo que es el progreso de la sociedad y solamente esa base encargarse de los límites que cada individuo progresará en su campo de libertad para que no afecte a los terceros. Eh, o sea que el derecho lo que debe hacer es corresponder las reglas para que nosotros las apliquemos y, y libremente y sin, como había dicho, sin afectar a los terceros especialmente, eh, establecerse eh, eh, el progreso individual para que en conjunto sea un progreso colectivo. Obviamente que hay casos excepcionales que el derecho debe intervenir de acuerdo al, a los enfoques de las personas incompetentes y así ayudarles para que establezcan ese principio de autonomía, para que no se vean perjudicadas, para tener esa decisión de elección de sus vidas individuales. Entonces, por eso, eh, al contribuir al avance de la sociedad, yo creo que la esencia del derecho para contribuir a esto es que no es que tenga que resolver todos los problemas y esté siempre al tanto de los hechos sociales que se den, sino que tiene que establecer las reglas para que la convivencia de esos hechos sociales no afecten a terceros entre sí y y que la misma sociedad eh, pueda, pueda, con una elección libre, progresar de la manera que le vea conveniente, de acuerdo a los individuos que progresan individualmente. Y por último, la pregunta 5, que es el derecho es producto de la voluntad política, y nos pregunta si la política puede imponer cualquier sistema normativo y en qué nos podremos basar para los límites. Aquí eh, yo pienso que la política, o sea, en nuestra realidad, en lo objetivo, sí impone lo que en el sistema normativo, lo que le plazca, ya que por el simple hecho de que, como la ideología eh, lleva en sus espaldas eh, el- el- la creación de la norma, o sea que los políticos, al plantear la norma, llevan atrás de ellos, en su espalda, las ideas y creencias de cómo creen que esa sociedad se debe llevar a cabo. Entonces, lo que pesan los políticos son las mismas ideas que a través del derecho como herramienta las implican pretender en una sociedad que ellos creen ideal. Pero aquí lo importante, o sea, lo que me quería referir es que realmente sí, el político impone cualquier sistema normativo, el que él piensa que es correcto o es ideal, pero lo importante es que claramente hay que fijar los límites, porque para el uso de esta herramienta
la imposición de ideologías inevitables en el derecho. eh, Como he dicho, para el uso de esta herramienta debemos establecer los límites del poder de esa herramienta. Entonces, la misma autoridad, claramente con el sistema de frenos y contrapesos entre el poder, es decir, que, que estén los poderes correspondientes en las autoridades y que no se choquen entre sí y que cada uno no haga lo que le plazca, de acuerdo a la idea que piensa que es ideal. Entonces, a través de estos frenos y contrapesos, no se o sea, no habrá esa concentración de poder que, que históricamente se ha visto que no es no un progreso para la sociedad y que suscita problemas consecuentes en el futuro y no lleva a cabo que una ideología eh, que, que si se da esta concentración de poder y si no hay estos límites, eh, habrá una falta de variedad y democracia en una ideología política. Pero lo que importa acá es, valga la redundancia y que sea redundante, es que como el derecho va a ser la herramienta para el uso de la ideología, esta herramienta, a través de los poderes que conlleva la herramienta, deben ser limitados eh, entre los mismos políticos y que la herramienta no sobreponga lo que le plazca y que los políticos, eh, al usar esta herramienta, eh, deben tener en cuenta desde un principio los límites mismos y los principios que conlleva usar esa herramienta, eh, por lo que la sociedad piensa con, con, con lo que es, con, con lo que no le interfiera ante las creencias de ellas mismas. Eh, Eso sería todo. Muchas gracias.